Y en la inteligencia artificial, la pregunta final que yo siempre me hago es, ¿quién soy yo ante la inteligencia artificial? Tengo una pregunta y es, ¿esto fue tu primera experiencia laboral? Pero ¿qué es eso, Santiago? Mira, tú estás donde estás y te está yendo como está porque tú no te gusta la comodidad. ¿Cómo hiciste en ese momento para desarrollar una mentalidad de clase mundial? Primero es que la vida vale la pena. Vale la pena luchar. Aún a la gente que hoy está teniendo problemas enormes le digo, luchen, todo pasa, todo pasa. Atrévete a equivocarte. La gente no quiere equivocarse. Es que generar plata no es fácil. La gente piensa que uno monta una empresa y llega la plata. No, hay que trabajar muy duro. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de conversaciones, experiencias y aprendizajes de personas que han remado en Arequipe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de innovación y sostenibilidad. Y creo que no pude tener un mejor invitado que aparte ya se ha vuelto amigo, mentor indirectamente y también cliente, que Humberto Rodríguez. Humberto, bienvenido a Remando en Arequipe. Primero que todo, me gustaría que arranquemos esto contando algo de lo que estábamos hablando ahorita de la historia. Naces en la costa. Okay. ¿Y cómo nace, o sea, cómo es esa historia inicial para que empecemos a armar hasta donde llegaste hoy hablando de innovación y sostenibilidad? Bueno. No, Santiago, muchas gracias por invitarme. A mí me encantan esta clase de programas porque no hay labor más dinámica hoy que tener esta clase de conversaciones. Y las necesitamos porque mucha gente lo que busca es aterrizar muchos conceptos o se hace preguntas que pueden estar respondidas en esta clase de actividades que hacemos. Bueno, no, yo arranco siendo cartagenero, viviendo una realidad muy complicada, que es la realidad que vive Colombia, que es estudiando en un colegio donde mis compañeros venían de estratos muy bajos y donde yo veía que había una condición de calidad de vida diferente entre la de ellos y la mía. Y también encontré que los sitios donde ellos habitaban estaban muy contaminados, había mucha contaminación. Iba a trabajar en barrios donde la basura la acumulaban, había lixiviado dispuesto por todas partes, los caños eran fétidos. Y ahí creó una sensibilidad hacia el tema ambiental que cuando estudio arquitectura yo comienzo a responder preguntas e inquietudes que tenía sobre cómo empezar a ayudar a esa clase de calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Y se me despierta el interés de cómo puedo yo disminuir el impacto de los residuos en Colombia. Y me doy cuenta que la mejor forma es a través de los rellenos sanitarios. En esa época no había rellenos sanitarios, había basureros descontrolados en todas partes del territorio. Pero como uno viaja y se da cuenta que en otros países estaban haciendo bien las cosas, comenzó la inquietud de cómo yo podía traer algo de esa experiencia a Colombia. Y tuve la fortuna, porque uno siempre tiene que tener como un viento a favor que aparece, siempre aparece un viento a favor. La legislación colombiana empezaba a apretar el tema de los servicios públicos y comenzaba a buscar dentro de la evolución que estaba teniendo los servicios públicos una forma de mejorar la calidad de la prestación de los servicios, de todos los servicios, entre los que entra aseo, y también darle como una especie de institucionalidad al sector. Entonces tuve la fortuna de embarcarme en un propósito de la Ley 142 que buscaba, por un lado, mejorar la calidad, la cobertura de los servicios, de todos los servicios. Estoy hablando de energía, estoy hablando de gas, estoy hablando de agua, pero también de aseo, pero al mismo tiempo estaba institucionalizando el sector a través de entidades que pudieran controlar, vigilar y apoyar el desarrollo del sector. Entonces la idea mía, con esta embarcación que se estaba montando, tomó frutos y ahí es donde yo comienzo a tratar de traer desde Europa, especialmente de España, que lo veía, los famosos ecoparques a Colombia. ¿Qué es un ecoparque? Es algo muy sencillo. Nosotros producimos toda clase de residuos y alguien tiene que resolverlos, tanto sólidos como líquidos, biomédicos, industriales, tóxicos, peligrosos, petroleros, gas y todo eso. Y ellos lo que hicieron fue crear una especie de áreas donde en vez de estar contaminando por todas las ciudades, concentraban la disposición en ese sitio. Entonces yo lo que hice fue comprar lotes muy grandes cerca de las ciudades y licencié la posibilidad de disponer toda clase de residuos. Y me senté con las empresas, con los hospitales, con las instituciones y decirle, aquí tengo una forma de resolver el problema. ¿Eso qué trajo? Trajo la necesidad de traer tecnología, de adoptar tecnología, de ser innovadores. Siendo la innovación, en mi caso, algo más de réplica de experiencias internacionales, que es una forma de innovación. Entonces tratábamos de platanizar tecnologías
internacionales que pudieran entrar dentro de las regulaciones del país. Pero también encontramos, y de pronto me estoy extendiendo un poco, pero es bueno que lo conozcan, la necesidad de intervenir la política pública. A veces uno piensa que lo cómodo es llegar y que el sector haga que tú seas rico. No. Muchas veces la forma de generar negocios es si tú cambias el sector. Y fuimos muy hábiles en atacar a través de actividad gremial el hecho de que la regulación tenía que cambiar y tenía que ser más exigente y diferenciadora de los residuos. Y ahí fue donde encontré yo la posibilidad de construir lo que terminé construyendo en mi primera empresa, que se llamaba Grupo Sala, que fueron 9 parques tecnológicos ambientales, que no son más que 9 lotes enormes donde resolvemos los problemas de las metrópolis más cercanas a ese área de forma rígida, pero también muy de la mano de la regulación y de los permisos ambientales que se necesitaban. Ahí toca hacer doble clic en varios aspectos porque entonces, primero que nota que seas arquitecto porque es una forma de intervenir los espacios para pues, hacer bienestar, entonces, pero desde una forma diferente, macro, no un apartamento, sino un macro de ciudad. Entonces ahí empiezo a entender un poco más también lo que se llama innovación social, que es pues uno interactúa con un entorno y ve el entorno y empieza a identificar problemas, oportunidades, viajar, que lo mencionas, porque es que no todo lo tenemos que inventar. Acá hay muchas empresas que creen que innovar es que aquí hacer cohetes acá y eso no es así. Entonces, muy de manera inconsciente hiciste una vigilancia tecnológica de ver cómo se resuelve esto en el mundo, traes todo y lo pones en una oportunidad. Tengo una pregunta y es, ¿esto fue tu primera experiencia laboral? No, yo estaba trabajando en Cartagena como arquitecto con mi padre y mi padre es un patriarca. Y como patriarca tuvimos unos roces muy fuertes y dije, no, yo tengo que irme de Cartagena y tengo que buscar mi destino. Y llego a Bogotá y me encuentro que hay una posibilidad con 21 años de hacer el MBA de los Andes. Y a mí siempre el tema de administración de empresas y manejo de empresas, y ahí venía una especie de pequeña candela que se me prendía sobre el tema del emprendimiento. ¿Y qué pasa si yo estudio un MBA? En efecto, estudié el MBA y de ahí cuando termino teniendo opciones de trabajar en un grupo que se llama el Grupo Sanford, que es una experiencia interesante porque aquí voy a dar una lección de vida y es, me impresionan todos estos jóvenes que con poco aprendizaje y poco conocimiento universitario tienden a emprender. Yo estuve trabajando 6 años con un grupo que se llamó el Grupo Sanford, que fueron los que trajeron el plástico a Colombia, del PVC hasta todas las formas de transformación del plástico, y desarrollaron ese sector. Aprendí cómo se desarrollaron el sector, cómo ellos eran los líderes del sector, pero también cómo se hacía plata. Es que generar plata no es fácil. La gente piensa que uno monta una empresa y llega la plata. No, hay que trabajar muy duro. La plata siempre es una consecuencia de un trabajo muy duro y acertado sobre un sector donde uno está cubriendo grietas. Esa es la realidad. Entonces, yo durante esos años fui muy juicioso en aprender cómo lo hacían los judíos, cómo los judíos estaban aprendiendo a hacer plata. Y de esa experiencia salgo yo a buscar oportunidades. Tuve discotecas, tiendas de ropas, monté el primer Hyundai, cuando Hyundai llegó a Colombia, en Cartagena, y fueron como aprendizajes que fui como calentando el brazo, como dicen en béisbol, aprendiendo de emprendimiento. Y luego ya formalmente dije, voy a entrarle a este negocio, que es el negocio de gestión de residuos de los rellenos sanitarios. Claro, yo también estoy de acuerdo con eso. Yo también admiro a las personas. De hecho, cuando uno sale de la universidad y lanzarse a emprender, me parece, el arequipe está muy espeso porque uno no ha aprendido a hacer pues nada, cómo vender, las relaciones. Entonces me parece, la gente que lo logra así, me parece bien complicado. Yo el otro día estaba viendo un post que tú pusiste, ahora que mencionas a tu padre, que tú fuiste como a levantar como el primer capital con él. Exacto. Cuéntanos un poco de esa experiencia. No, como buen patriarca, que ya están en vías de extinción los patriarcas, cuando voy a buscar el capital para montar mi primera empresa, que eran $100,000 que necesitaba para empezar a tener un proyecto de un año que tratara de conseguir en cualquier parte de Colombia un relleno sanitario y empezar a operarlo, él me dice que la única opción que tengo yo es trabajar con él, que él no me da dinero. Y yo me acuerdo que en la empresa que estuve, esta empresa de judíos, había una persona en Brentwood, Tennessee, que tenía varias empresas. Entre esas, una estaba fabricando las fibras esas ópticas, pero también tenía una cadena de restaurantes de más de 2.500 restaurantes en Estados Unidos que se llaman Shoney's, y tenía algo de temas ambientales.
Me tocó hacer un PowerPoint de la época, viajar allá, sentarme con él y tratar de convencerlo que este proyecto de temas ambientales tenía una oportunidad. Tuve la suerte, no solo de que él confiaba en mí, porque trabajé con él durante 2 años cuando estaba en el grupo Sanford, hicimos una buena relación, sino que él era como tal un emprendedor y vio en mí un pequeño emprendedor. Y segundo, me dijo, hay una empresa ambiental que tenemos nosotros en California que de pronto te puede ayudar en estos temas. Y resulta que esa empresa daba asesorías a proyectos ambientales en California. Cuando le presenté el proyecto de montar una empresa que comenzara a resolver los problemas no desde el punto de botadero de basura, sino de rellenos sanitarios en Colombia, le pareció fascinante porque es una transformación total. Un basurero, un relleno sanitario es un manejo controlado de los residuos. Y comenzaron a apoyarme. Y ahí arranqué. Me dio $100,000 con una condición que esto también es bueno aprenderlo. La plata gratis no es buena. Me dijo, toma $100,000 y cuando me regrese esos $100,000, tú tienes el 50% y el 50%. Pero cuando me lo regreses. Por ahora yo soy el dueño del 100% de la empresa. Y con esos $100,000 llego a Colombia y monto lo que se llamó en su momento Soluciones Ambientales para Latinoamérica. Sala. Y quiero hacer un énfasis ahí. Primero, mira el nombre tan ambicioso. Segundo, yo alquilé una oficina de 32 metros cuadrados donde trabajaba la secretaria y yo. Y así arranqué. Pero fungía como si fuera una organización grande porque hay que tener ambición, hay que pensar en grande, hay que pensar que uno va a llegar a ser grande. Y el ancla mío fue, señores, yo voy a atacar el tema ambiental de soluciones, no solo en Colombia, sino en Centroamérica y Sudamérica. Y voy a ser exitoso en eso. Independiente que arranqué con 2 personas y con una ilusión. ¿Cómo hiciste para tener de dónde viene esa ambición? Porque eso a veces uno dice, y te lo confieso acá, ahorita que te estaba contando que ya estamos trabajando con Avianca, y yo hacía una reflexión de cuando veía los logos entre esas 2 bases y digo, yo aún no me creo, pero a veces digo, no, nosotros podemos seguir atendiendo empresas más grandes y hacer cosas más grandes, pero a veces uno no tiene la mentalidad, a menos de que se junte con gente que ha visto el camino, que yo en esta conversación digo, no, pues si Humberto puede, pues yo también, sí, o sea, ¿por qué no? Y nosotros ya hemos hecho un exit y vainas del estilo, entonces digo yo estoy siguiendo el camino de otros, pero si a mí me dicen hace 3 años que yo puedo hacer algo gigante, me empiezo a autosabotear. ¿Cómo hiciste en ese momento para desarrollar una mentalidad de clase mundial? Yo creo que lo primero, Santiago, es de quién te rodeas, a quién admiras, qué lees. Que la gente se descuida en eso. A veces hay gente maravillosa alrededor tuyo que ha logrado unos objetivos enormes, enormes. Aprende de ellos. O en las lecturas de las biografías. Si tú lees biografías de personas que tú admiras, porque tiene que ser de gente que tú admiras, no puede ser cualquier biografía, y tú ves cómo lograron hacer cosas enormes, eso va generando una ilusión. Sobre todo un cuestionamiento que uno lo tiene mucho en el colegio a finales de quinto, sexto bachillerato, que uno comienza a tener como esta ilusión de qué voy a hacer en la vida. Si uno comienza a pensar que uno puede transformar las cosas, que uno puede soñar, que uno puede lograr cosas grandes desde ese momento y comienza a alimentarse de realidades, de experiencias, de gente que lo ha logrado, pues tú vas creyendo que lo puedes hacer. Y al final de lo que se trata es de creérsela. Yo por eso creo mucho en lo que dijo Mariana Pajón cuando ganó la primera medalla de oro en Londres. Que decían, ¿por qué no hay más medallas de oro en Colombia? Y yo digo, porque no nos las creemos. Pero claro que hay gente capaz de conseguir medallas de oro. Entonces, el tema es cómo tú te hablas a ti, cómo tú comienzas a nutrirte de ese optimismo y de esa ambición desde joven. Y luego, cuando ya llegas a los retos, ya tienes esa ambición construida. Ahí tienes ya como yo podría decir como la gasolina, pero hay una parte que es el hacer, ¿no? O sea, no, eso no solo de sueños, no. El sueño sin el hacer, pues te quedas a medias. Entonces llegas, armas la oficina, tu secretaria, ¿y qué empiezas a hacer para lograr construir eso? Comienzo a participar en licitaciones públicas que permite el sector de rellenos sanitarios. Y me gano una en la gobernación de Cundinamarca, que era el relleno sanitario de Cucurubá, donde nació, por cierto, Pedro Gómez de Unicentro y de todos esos desarrollos. Y me toca ir allá y con estos americanos de California empiezo a construir lo que sería el primer modelo de relleno sanitario bien construido en Colombia. Y comienzo a lanzar el prototipo de lo que debe ser un relleno sanitario en Colombia. Y ese modelo replicable fue lo que me dio la base para que las demás ciudades de Colombia comenzaran a decir, yo quiero algo así.
Yo quiero a alguien que me maneje los residuos controladamente. Y por ahí arranqué, pero arranqué muy pequeño. Y además yo creo que en la vida, Santiago, es muy importante ir escalón por escalón. Eso de subir en ascensor genera toda clase de traumas. Porque aún el crecimiento duele y aún escalón por escalón también duele. Porque cada decisión que tú tomas genera crisis. Y de la forma como tú salgas de esa crisis, te va bien, regular o mal. Y tienes que entender que el tiempo sigue adelante. Entonces tienes que tener otra crisis. O sea, a veces creces, te va un poco mal, te va mejor o sigues normal. Y dependiendo de ahí, vuelves y sigues adelante y vuelves y tienes otra crisis. Y la solución de esas crisis en el tiempo es lo que hace que tú vayas creciendo, generando valor desde el punto de vista de tu propuesta o tu idea, pero también generando caja y utilidades. Pues de hecho, este es un masterclass de innovación porque son pocos los CEOs que hemos podido tener acá que mencionan la palabra prototipo. Entonces, háblame un poquito más de ese prototipo. Y mira que también que a veces la gente dice, no, que innovación es pensar dentro de la caja, fuera de la caja. Nosotros hablamos, no. Innovación es pensar en la caja. ¿Sí? Así es, dentro de la caja. Sí. Y ser disruptivo. Atrévete a equivocarte. La gente no quiere equivocarse. El gran problema que hay de las empresas que no crecen mal o se quiebran, es porque no quieren equivocarse. En mi empresa, uno de los valores más importantes es poder equivocarte y pasar la página. Y he tenido también situaciones en las cuales lamento mucho el golpe que nos hemos dado, pero nunca lamento el haberlo intentado. Como también aprender. Para mí el boxeo, que me gusta mucho el boxeo, el boxeador ideal no es Tyson, el boxeador es Ali. ¿Y por qué Muhammad Ali es el mayor boxeador de toda la historia y el más reconocido? Porque de peleas donde se cayó, se levantó y la ganó. Y ese es el emprendedor, el que recibe golpes, se para, aprende y sigue. Y nosotros a veces estamos condicionados a que siempre debemos ganar. No. Perder, como dice Maturana, es ganar un poco. ¿Por qué? Porque hay que ganar aprendizaje. Si no tenemos esa escuela de poder equivocarse y le permite a la gente, de verdad, esto no es palabra, es la gente se equivoca y ojo, nos sentamos, aprendemos y seguimos. Es un trabajo en equipo y hacemos el duelo rápido, no estuviéramos donde estamos. Y lo otro, estás tocando un tema de prototipo que yo soy más profundo en el tema de inteligencia artificial y si me permite voy a hablar de inteligencia artificial. Pero por favor. Con la inteligencia artificial pasa un problema complicado y es que la gente cree que esto es hacer gimnasia, pero tú no haces gimnasia. Y resulta que la única forma de tú crecer un músculo es si haces gimnasio. Entonces, tú te tienes que meter a hacer gimnasio para poder tú crecer en la inteligencia artificial. Tienes que hacer las pesas, tienes que someterte a cómo funciona la inteligencia artificial. Yo veo que mucha gente lo utiliza como si fuera una calculadora. No lo es. Es una máquina de probabilidades donde tú tienes que meterte en el ring y darte trompadas con ellos. Yo lo veo a veces también como una montaña, donde vas de carpa en carpa. Entonces la primera carpa es el prompt fácil. El segundo es no me sirve, das un ejemplo. El tercero, dímelo, no cómo llegaste a la conclusión, sino paso por paso cómo llegaste a esa conclusión. Y luego comienzas a tener una cantidad de conversación, pero complicada, primero porque tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que entrar a sentirte incomodísimo. Tienes que no sentirte inteligente y dejar el ego al lado. Y decir, de cero quiero aprender cómo está pensando esto y a veces hasta decirle, no me des la solución final. Quiero que me des más bien defectos que encuentras en mi propuesta o lo que yo estoy pensando. Y esa labor intelectual profunda de sparring con la inteligencia artificial es lo que hace que la gente que está hoy embarcada pueda generar agentes que resuelvan problemas eficientes y efectivos. El que no se mete en esa pelea de boxeo con la inteligencia artificial y con el computador está perdiendo el tiempo. Porque lo que está haciendo es yendo al gimnasio, pero sirve de entrenador al que hace las pesas. De eso no sirve de nada. Pues me da mucha alegría escucharte dar este mensaje porque nosotros somos muy no evangelistas, pues somos muy evangelistas de la importancia de entender esta tecnología no como una tecnología más, sino el cambio era tecnológico el que estamos viviendo. Y también me da mucha ilusión ver a líderes dando ejemplo, porque ahí acabas de mencionar prompt engineering, cómo hacerlo. Mira, el otro día estábamos haciendo una propuesta para una empresa muy grande y eso que acabas de decir yo lo hago como que dime todo lo que puede fallar de esta propuesta, por qué no podría... ahí comienza. ¿Cómo me puede empezar? ¿Qué le puede ver de riesgos la directora? Darle un ejemplo de algo que hayas hecho y ha sido exitoso.
También. Dale ejemplos, enséñale. Uy, no, es espectacular realmente. Yo creo que en este momento, de hecho ahí nos adelantamos un poco a la historia porque vamos en una era preinteligencia artificial, pero me alegra mucho y también mira que en el summit que tuvimos, que a mí me dijeran, no, es que Humberto ya hizo los cursos de Platzi, y yo digo, no, o sea, ¿qué nota ¿Pero por trabajar qué? ahí? ¿Por qué? Por curiosidad intelectual. No, mira lo que pasa. Yo soy curioso y leo mucho. Mi biblioteca la tengo en la mesa noche. ¿Ok? Y yo leo y me encantó que me hubieras introducido hoy a tu oficina yendo a la biblioteca tuya. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando uno lee, aprende, y entre más aprende, más inteligente es. Pero uno tiene que leer para probar muchas cosas, Santiago, no solamente para pensar cómo piensa uno, sino también para contradecir y luchar. Yo a veces tengo párrafos en los libros donde yo estoy diciéndole al autor, está muy aburrido o no te creo, porque yo también trato de leer para aprender, para ser diferente, para salir con nuevas ideas. La lectura no puede ser solo para divertirse. Claro que lo hay. Como vi el libro ahí también, que tienes libros de literatura para divertirse, pero es que también es para retarse, para decir, oye, yo quiero aprender sobre algo, quiero aprender más a fondo, que también lo tiene la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene algo que es, rétame más. Yo estoy estudiando, por ejemplo, italiano, y cada vez le pido que me rete más en el italiano, y tú le pides a la inteligencia artificial que te rete, y eso lo hace también muy bien. Pero regresando al punto que estábamos comentando, es la lectura es fundamental, porque Satya Nadella, en una reunión que me invitó Microsoft en Orlando, de un congreso de 20,000 personas, 20,000 personas del congreso de Microsoft, que Satya Nadella acaba de ser el nombrado el presidente de Microsoft, me enseñó algo que es fundamental en la vida. Y es lo siguiente. Lanzó el libro Hit Refresh y se lo regalaron a todos. Y ese libro es la base de su ciencia. Y es llegar a Microsoft y decir, de saberlo todo, que era lo que hacía Microsoft, y ser los expertos, vamos a aprenderlo todo. No sabemos nada. Y cogió a Carol Dweck, la escritora de Growth Mindset, y se la llevó a un hotel y cogió a las 5,000 personas más importantes de Microsoft y los enseñó a empezar de cero, a coger el ego y ponerlo al lado y hacer un centro de aprendizaje. Eso hizo que Microsoft pasara de 300 billones de dólares a 300 trillones de dólares. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer tú, yo y todos los que nos están escuchando es aprender, vaciar el vaso, reaprender otra vez. ¿Por qué? Porque si tenemos el vaso lleno, que es lo que entendió Satya Nadella, pues no lo vamos a llenar de nada. Pero si estamos dispuestos a vaciar el vaso y ponerlo otra vez, vamos a aprender. Entonces, eso que suena tan fácil es dificilísimo. Reaprender es cómo el ego lo dejamos al lado, cómo humildemente decimos no sabemos nada, vamos a tener que aprender de cero y empezar otra vez a aprender. Es como ir al colegio otra vez. Y para muchos seres humanos dicen, pero ya no tengo edad. ¿Cómo que no tienes edad? Es que hay que hacerlo porque si no nos quedamos. Si no vamos a ir quedándonos y rezagándonos de una forma total. Entonces, esa mentalidad de crecimiento, la inteligencia tiene un reto enorme. Porque el reto más raro, más difícil que tiene la inteligencia es la ignorancia. Si tú eres ignorante no vas a aprender. Pero también si eres muy inteligente, tú piensas que te lo sabes todo. Y resulta que cuando te pones un problema grave o te dan una trompada y te caes, como en el boxeo, no sabes cómo pararte de nuevo y seguir la pelea. Entonces, es un ejercicio de inteligencia donde no hay que predecir las cosas, donde tiene que prevalecer la humildad, donde uno tiene que decir, yo no sé. Y desde el no sé, yo sé que con pena lo puedo decir, puedo hacer preguntas tontas en una reunión, porque es un tema que tiene que aprender la gente a participar en reuniones, que eso es clave, y saber decir no sé y hacer el ridículo. Porque tenemos un miedo que nos hace decir, no, que yo lo sé, yo esto sé. O alguien utiliza un término o echa un cuento y uno dice, no, pero yo eso sé. No, qué lindo decir, oye, cuéntame un poco eso porque yo esa parte no sé. Me gustaría que tú me explicaras un poco más a fondo qué significa eso. Partir de la humildad, no tenerle miedo al ridículo, es fundamental en los tiempos de hoy, donde no saber es lo que te hace desarrollarte mejor y aprender más y ser la máquina de aprendizaje que debemos ser. De acuerdo, es que uno no sabe lo que no sabe, ¿no? Y ahí es donde está todo por descubrir, todo por aprender. Y mira que al final, con el título del capítulo que es Innovación y Sostenibilidad, ambos son conceptos que van alineados al aprendizaje. Porque estamos aprendiendo de tecnología, de mercado, del cliente, estamos aprendiendo y tenemos el tiempo suficiente según la caja que tengamos. Y estamos aprendiendo del cerebro, ¿no? Esa es otra cosa que no dejen de estudiar también. El cerebro es clave.
el saber que la parte del hemisferio izquierdo del cerebro justifica rápido, etiqueta rápido y piensa rápido es importantísimo, porque no significa que eso es lo que tú verdaderamente piensas. Todo lo tienes que llevar al hemisferio derecho. Es lo que dice María Alonso Puig, que me parece interesantísimo, es trabaja más en el derecho, porque el derecho es más racional, más de razonamiento. El izquierdo es más de impulso. Y resulta que con todo lo que está pasando, tú tratas de justificar rápido, etiquetar rápido a la gente, hacer todo rápido. Y ahí es donde te equivocas. Y eso es la primera parte, es como el primer capítulo. Todo lo tienes que llevar al segundo capítulo. Y aprender del cerebro es fabuloso porque también aprendemos a responder ajustadamente a la realidad, no reaccionar porque sí. Humberto, después de Grupo Sala, empiezas a crear un nuevo modelo de negocio. ¿Qué pasó después? Hay una historia humana y es que yo no quería vender ¿Por qué no? mi empresa porque estaba creciendo en mis parques tecnológicos hacia petróleo y gas. Y era un nombre, ahí hay plata. O sea, ¿Estabas vendiendo o te compraron? Me compraron. Y me compraron y me dio durísimo porque yo estaba en un trend, como dicen los americanos, de crecimiento y de acercarme a conocer un poco más el mundo del petróleo y el mundo del gas, que además es enorme en el tema ambiental. Y comenzamos a crear parques tecnológicos en Aguachica y en Mocoa para resolver los problemas del petróleo. Entonces, tenía una etapa interesantísima. Cuando llegan y Veolia, que es la empresa más grande del mundo, me compra. Y caigo en una especie de tristeza profunda porque viendo el propósito de mi vida, pienso que pierdo mi saber hacer en el mundo, que es tristísimo. Pero me doy cuenta a través de una psicóloga, yo no soy psicóloga, hay un cuento bueno porque en mi casa, yo soy de Cartagena y mi mujer es de Cali. En mi casa, si te divorciabas, te decían, coja una botella de ron y emborráchese, mío, y resuelva sus problemas. En la casa de mi mujer, si tenía un dolor de cabeza, la mandamos del doctor X, que era el que sabía cómo manejar eso. Y voy de una psicóloga y me enseña varias cosas que son muy lindas. La primera que me enseña es, usted tiene 55 años y hoy se está viviendo hasta los 80. Hace 50 años no y hace 100 no, pero hoy la gente está viviendo hasta los 80. Usted tiene la posibilidad de una segunda vida. ¿Por qué no se reconfigura? ¿Por qué no se reinventa? Usted es un emprendedor nato, haga algo diferente. Y ahí es donde me doy cuenta de que lo que yo hacía era recoger los residuos, tratarlos y verterlos. Y que había un gran objetivo mundial que era la circularidad. Es cómo hacemos para aprovechar el máximo los residuos que hay. Y digo, yo ahí tengo un campo de acción. Y lo que hago es que busco la quinta empresa más grande, es la empresa más grande del mundo, pero hay una quinta que es Urbacer. Busco Urbacer y le digo, ¿por qué no venimos a Colombia? Española. Española, sí. Y construimos una empresa que se dedique a la transformación de residuos, pero recuperándolos. Y nos embarcamos en el tema de la circularidad. Entonces, me reinvento, Santiago, otra vez, en el mismo negocio, pero dando un paso mucho más avanzado, y es el que hemos tratado de lograr hoy en Colombia, que no es fácil, que es ser los líderes de la circularidad en Colombia. Entonces hay crisis, momento bajo y tú dices, no, pero yo puedo seguir haciendo, vas y buscas a Urbacer, les haces la propuesta, ¿qué les dices? Le digo, mire, hay la posibilidad de una quinta empresa en Colombia, habían 4 muy grandes, y creo que si atacamos este tema de la circularidad, podemos ganarnos una participación enorme, que me pareció algo inclusive bellísimo ahora que estuve conociendo a los nuevos dueños de Urbacer, es que le preguntaron a ChatGPT cuáles eran las 5 empresas más importantes de prestación de gestión de residuos en el país privadas, y está Interaseo, Veolia y Urbacer. De hecho, en 30 años he construido 2 de las 5 empresas más grandes de residuos en Colombia. Y eso me parece fabuloso. Pero fíjate, es un resultado. Nunca lo busqué. Pero en ese caso lo que quería era construir una quinta empresa que tuviera un propósito diferente a lo que había en el mercado. Eso es lo que estaba buscando. Y con ese propósito arranqué Urbacer Colombia. ¿Y ahí cuál es la diferencia? Porque al final entra un jugador nuevo y dices, no, pues si están estos dos, ¿cómo voy a innovar para ser diferente? Y no solo diferente, sino relevante. En la circularidad hay un tema complicado que es cómo recuperar residuos y ganar plata en esa recuperación. Entonces, establecimos primero un aterrizaje de lo que es la economía circular. Y voy a ser un poco didáctico aquí. La sostenibilidad aparece por un informe Brundtland en 1987 de una primera ministra que dice hay que tener mucho cuidado porque no podemos sacrificar el futuro del medio ambiente por las necesidades que tenemos hoy. ¿Okay? Esa es la sostenibilidad. Pero hay un tema que es la circularidad, que es un sistema económico de producción y consumo. ¿Dónde estamos atacando nosotros la circularidad? Desde el consumo. ¿Cómo hacemos para que los residuos del 11%, que es la realidad, todo el mundo dice que el 15% es reciclado o recuperado, no, el 11%. ¿Cómo pasamos del 11 al 20%?
Ese es como el gran reto. Y ahí hemos hecho varias cosas. Uno es a través de unos planes de gestión integral de residuos que hemos trabajado con las alcaldías para que amueblen la ciudad en forma tal que sea fácil recuperar los residuos. No hay cosa mejor que recuperar los residuos cuando se producen, no ya cuando se vierten en el relleno sanitario. Segundo, hemos trabajado mucho en unas tiendas ecológicas que hemos ubicado en los centros de reciclaje más importantes de las zonas donde estamos nosotros. Por ejemplo, en Soacha tenemos 2. ¿Qué hacemos? Captamos rápidamente el residuo, conocemos como información dónde está el residuo que necesitamos y lo separamos. ¿Okay? Ahí hacemos una labor también social donde trabajamos con recicladores para tratar de formalizarlos. Y luego eso lo llevamos a unos centros de transformación. ¿Por qué eso es parte de la circularidad? Porque tú recoges el residuo y el residuo tiene valor siempre y cuando tenga volumen. Quien te compra material reciclado te lo compra si hay volumen, si no, no. En estos centros no solamente generamos volumen, sino que lo transformamos. ¿Y lo transformamos para qué? Para que no tenga tanta huella de carbono. Entonces lo trituramos, lo compactamos y más que todo se lo entregamos al cliente en la forma que él lo necesita, que ahí está gran parte del éxito. Entonces esas son las grandes iniciativas que hemos emprendido que económicamente nos han ayudado a crecer rentablemente. Porque como te decía en la conversación fuera de las cámaras, esto se trata no solamente de generar negocios viables en el tema de circularidad, sino ser responsables con el ambiente, con el tema social de este país y también con lo que representa el sector. Es una responsabilidad que tenemos todos. Y si uno asuma esto con seriedad, es cuando realmente lidera los sectores, lidera los mercados, porque hay debajo de todo una gran responsabilidad. Y el último tema que queremos hacer es, a través de algo que se hace en México, replicarlo en Colombia. Y es recuperar el 30% de residuos en CDR, en material que pueda ser material combustible que se pueda utilizar en cementeras. Eso se hace en México y se hace con una tecnología muy sencilla, no es nada del otro mundo, pero con una voluntad de circularidad que va desde el gobierno, la empresa privada y las cementeras. ¿Cómo te imaginas el futuro de Urbacer? Yo creo que el objetivo fundamental es cómo pasamos, no siendo tímidos, que ya lo vamos a lograr, de recoger los residuos del 11% al 20%, sino de tratar de buscar formas de llegar al 50%. Y yo tal vez no tengo el cómo, pero sí creo que se puede hacer. Y el cómo lo hago todos los días preguntándome qué más puedo hacer yo, qué más puedo hacer yo, qué más puedo hacer yo. Y haciendo cosas como voy a hacer el próximo mes. Me voy a ir a la feria IFAT, que es la feria más grande del mundo en el tema de residuos, a aprender. Y me voy con tareas. Y voy trabajando con anticipación de qué quiero ver, cómo lo quiero ver y cómo eso se puede traer al país, independiente de la regulación. La regulación es un problema adicional que tendré que resolver. Por lo pronto es qué tecnología está utilizando el mundo, especialmente en Europa, porque en Europa no hay tierra. En Colombia hay tierra, en Europa no hay tierra. Entonces ellos tienen una obligación de tratar de reducir los residuos porque el impacto es muy grande. Esa experiencia y esa tecnología hay que ver cómo la aterrizamos en Colombia para que el mundo de nuestra sociedad tenga un mejor clima. Tú no puedes meterte, Santiago, en la gestión de residuos sin pensar que le vas a cambiar la calidad de vida a la gente. Y ese es el objetivo fundamental. Me parece espectacular porque y en el proceso haces una empresa que crece 20% año a año, que es completamente rentable, que crece, que innova, que se vuelve un referente también. Porque mira que acá contando, yo no sé si te ha dicho que mi esposa es abogada ambiental, le dije, ¿cómo no va a ser? Me dijo, pero eso es, me dijo, como ya estás a ese nivel. Sí, qué bueno. Entonces me hace muy feliz que te vaya bien. Y te quiero preguntar algo que me da mucha curiosidad y es, ¿tú qué crees que dice tu equipo de ti? Porque yo he hablado con tu equipo de ti y es muy Mira, interesante. yo he tenido muchos premios, muchos. Y los premios, alimentan el ego. Te dicen, ese es el camino. El premio más bello que he recibido yo en los últimos años es un premio que dieron el día de la fiesta de Navidad. Dieron 5 premios a la resiliencia, al respeto, a la responsabilidad. Y entre las 99 personas que integran el equipo en Bogotá, porque en total somos 3.300 personas, en Bogotá había un premio que era el más inspirador. Y me lo gané yo. Y si uno quiere ser líder en la vida, tiene que inspirar. Y si lo que ha servido mi vida a hoy, que voy a cumplir 63 años, es para inspirar a mi equipo, me doy por bien visto. Me voy a la tumba agradecido
que servir para inspirar al ser humano. Así es, eso dicen. Eso dicen porque en par reuniones que hemos tenido nos dicen es que Humberto es un visionario y por eso nosotros tenemos que ser así y por eso mira que hay dos cosas que destaco ahí también seguramente van a escuchar esto. Tu equipo de directivo, la persona, yo no había visto a una persona de gestión humana que conociera y hablara de EBITDA y de indicadores financieros a ese nivel y yo decía, Claudia, por Dios, ¿qué es esto tan maravilloso? Y eso tiene que ver, dice, no, pero es que me toca porque el nivel es así. Y segundo, que cuando ustedes me empezaron a contar lo que estaban haciendo de inteligencia artificial, ustedes están 2 desviaciones estándar por encima de lo que va haciendo el promedio, entonces también se ve mucho en la acción. Pero bueno, gracias a ti vamos a estar en el tercer nivel. Eso es. Estamos accediendo a tu conocimiento y a tu... Tú eres un motor. Tú eres un motor. Lo que queremos nosotros es que nos ayudes a que ese motor sea parte de nuestro motor. Porque el tema no es resultado ni la operación, es el motor. Y saltar a ese tercer nivel, Santiago. Que queremos llegar. Ese es el reto y lo vamos a hacer, pero cuando me contaba el equipo lo que tenían, yo decía, uf, qué nota, porque es que hay detrás de esa empresa van otras y se empieza a subir el nivel, hay más competitividad, al final innovación es competitividad. Los otros empiezan a ver la competencia, uy, estos que están haciendo y se empiezan a mover más y eso al final genera más impacto, más desarrollo y es lo que estamos buscando, como que es transformar la innovación en América Latina utilizando esta tecnología como una capacidad, no como un fin en sí mismo, Sí. sino como una nueva forma de reinventar las organizaciones, de diseñarlas para crear y capturar valor. Y eso es lo que vamos a hacer con ustedes, pero ponle la firma que sí. Claro. Ya para esta última parte, Humberto, te quiero hacer un par de preguntas como rápidas. La primera es, ¿cuál es el arequipe que, si yo te pregunto remando en arequipe, cuál es el arequipe que piensas que se te viene inmediatamente a la cabeza, que dices, uy, esto para mí se pone espeso? El tema político. Si este país gira hacia la izquierda, se va a complicar. Porque la empresa privada va a perder valor. Y nos vamos a ver una sociedad donde la maneja el Estado. Y eso sería fatal. Porque está demostrado que todas esas empresas donde maneja el Estado restringen las libertades y nos convertimos en un Rusia, en un China, el desastre que fue Cuba y Venezuela. Es una realidad y eso es lo que está sobre la mesa. Y hay que entender que esta gente pues, está haciendo las cosas bien desde el punto de vista populista, pero no desde el punto de vista económico. Entonces, ese es un tema en el que estamos trabajando para que no suceda eso. Y lo segundo es que para yo poder ya llegar a los niveles que quiero llegar, necesito cambiar la política pública y eso es complicadísimo. Me toca meterme en el gremio, ser propositivo, de generar networking con lo público, tratar de cambiar mentalidades, tratar de mostrarle algo que hoy no existe y decir que para allá vamos, al sector público. Eso es lo más complicado y eso es lo que yo veo como Arequipe. Porque es que a veces le toca no solamente a Santiago remar en Arequipe, sino que le toca mal tiempo. Eso es peor. Entonces, si además de lo público nos toca en un país que vira hacia la izquierda, va a ser muy complicado. Muy complicado. El equipo se vuelve concreto. Sí, ya se vuelve concreto. Ya no se puede ni remar. Desde que hay uno enterrado. Uy, sí, qué difícil. Pero también me gusta que lo digas porque muchas veces la gente dice, no, es que por la regulación no se puede. Y ahí muere la oportunidad y ahí muere. No. Es ¿cómo hago qué? Pero es que es eso, Santiago. Mira, tú estás donde estás y te está yendo como está porque tú no te gusta la comodidad. Es que lo primero que tenemos que es incomodarnos. El miedo del ser humano a incomodarse, inclusive en la inteligencia artificial. A mí me da risa porque hay tareas perezosas. Esas son las que hay que darle a la inteligencia artificial. Pero las complicadas es donde uno tiene que entrar a trabajar uno con la inteligencia artificial. ¿Entiendes? Entonces la gente se equivoca. La gente piensa que la inteligencia artificial es vamos a resolver los problemas de lo que hago yo, que es metódico, contestar correos, armar mi agenda. No, eso hace la inteligencia artificial, regálaselo. Métete en la inteligencia artificial a luchar y a hacer sparring en lo difícil. Llegar al 50%. Salir de la incomodidad. Hay que hacerlo. Y a la gente le gusta la comodidad. De acuerdo. Humberto, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ya yo voy a cumplir 63 años y yo soy grande. Ya soy grande. Pero si algo me invita a mí a hacer lo que he hecho, primero es que la vida vale la pena. Vale la pena luchar. Aún a la gente que hoy está teniendo problemas enormes le digo, luchen,
todo pasa, todo pasa. Pero lo que yo quiero hacer es que al final de mi vida yo pueda mirar hacia atrás y haya recorrido algo que vale la pena. Lo que no puedes hacer tú es llegar a los 50 años, 60 años, mirar para atrás y no hayas construido nada. No, hay que construir algo, hay que hacer algo, hay que dejar huella. Hay que llegar a la casa y sentir que tus hijos te miran con admiración y tu mujer. Y voy a decir algo jodido, pero muchos de los matrimonios se acaban porque la mujer deja de admirar al hombre. Y lo deja de admirar cuando la persona se entrega, cuando se vuelve cómodo, cuando cree que la vida no es más que respetarse día a día. Y resulta que no, la vida está rica en oportunidades y hay que hacerse admirar. Qué gran consejo. De hecho, ya me has dado varios consejos de matrimonio que ya apliqué uno, pero porque yo admiro mucho a mi esposa, entonces también. Es mutuo. Es mutuo. Sí. Es mutuo. Y hablando de eso, mirando hacia atrás, si tú, pues no se puede, pero si tú pudieras dar un consejo volando en la máquina, en el DeLorean de Marty McFly de la película de Volver al Futuro y coger a Humberto que estaba ahí iniciando ese proceso en Grupo Sala y darse un consejo, más ese consejo no sería para ti, sino para todos los que escuchamos y estamos siguiendo tu camino, ¿qué consejo te darías? Va a sonar tonto, pero se me ocurre en este momento. Terminen de leer los libros. Terminen de leer los libros, carajo. ¿Por qué? Porque cuando tú terminas de leer el libro, primero, tienes un sentido de logro. Pero segundo, terminas de tener esa interacción de pros y cons con el autor. Cuando tú lees un capítulo, 2 capítulos, no llegas a la profundidad de entender lo que está pasando, ni puedes hacer cambios reales en tu comportamiento, en tu forma de pensar. El autor está tratando de meterte una idea completa, no mediana. Entonces estamos dados, y ojo que esto lo peleo yo todo el tiempo. Termino leyendo 2, 3 capítulos y me aburro y trato de irme. Y digo, no, la ley del pomodoro de 25 minutos. Voy a coger 25 minutos y voy a seguir leyendo el capítulo. Y basta comenzar a leer 25 capítulos cuando sigo adelante. Y si me permite, te diría un segundo mensaje. Bill Gates lee 200 páginas por hora. Yo leo 44. 44. Yo sé cuando me monto un avión que puedo leer 44 páginas. Yo me obligo a leer en los aviones. Me siento y leo 44 páginas. Cuando me bajo del avión, soy más inteligente. De hecho, mira que el otro día en un avión, yo también leo en los aviones y le dije a la señorita, ayúdeme contando cuántas personas están leyendo libros y cuántos, pues para saber cuántos estaban en el celular. Me dijo, de 70, 4. Qué tristeza. Qué tristeza. Pero no creas, eso también es una frustración porque, por ejemplo, mis hijos no leen. Le encanta cosas que los obligan a ver de forma parcial los temas, pero lectura, como mi mujer y yo, de sentarnos a leer, no los veo. Además, la paz que da leer es impresionante. El estar con uno, cuando uno lee, la labor de leer, sobre todo en físico, sentarse a leer al lado de la luz de una ventana, por ejemplo, el ejercicio de paz mental y de saber que estás haciendo algo para ti, eso no tiene precio, porque normalmente estamos haciendo cosas para los demás. Y lo segundo es que estamos llenos de bulla, Santiago. Salimos de la casa y no logramos pensar. Y sobre eso podemos profundizar algún día en otro capítulo, que es el de mi experiencia en el Camino de Santiago. Cuando logré caminar durante 10 días y buscarme hacia adentro, resolver preguntas como ¿cuánto es suficiente? ¿Qué es el éxito? ¿Qué temas no había resuelto yo, familiares, personales, con gente que me dolían, o temas que tenía inconcluso? Cuando tú te das cuenta que puedes viajar hacia adentro y descubrir el ser maravilloso que tienes adentro. Y en la inteligencia artificial, la pregunta final que yo siempre me hago es ¿quién soy yo ante la inteligencia artificial? Y cada vez que me descubro más, aprendo más de ella. Esta pregunta de quiénes somos es, de hecho, va muy alineado con esto último que hablamos. Te traemos un regalo de parte del equipo de Innovators, porque nosotros acá los premios son libros, los regalos son libros, porque sí estamos muy de acuerdo de que hay que leer más, y sobre todo en este mundo donde tenemos respuestas tan rápidas, tan inmediatas, hay que darse el tiempo para pensar. Y una de las preguntas de este libro es ¿quién eres en términos de conversaciones para cómo tener diferentes tipos de conversaciones? Me encantó ese libro, te lo recomiendo, te va a encantar. Y agradecerte, Humberto, por este espacio, de verdad.
Este podcast nosotros lo hacemos porque para responder las preguntas que yo tenía cuando inicié en innovación hace como 9 años, cuando inicié en emprendimiento también, como muchas preguntas y mucha inspiración también que buscaba, y lo hacemos no como marketing o algo así, sino realmente como un homenaje a las personas que admiramos y con las que hemos podido interactuar. Entonces agradecerte por tu tiempo porque realmente pues, cuadrar fue, fue difícil, pero también por esta conversación porque así como tú después de un avión y de leer, yo ya no soy el mismo después de esta Ay, muchas conversación. gracias, Teo. Entonces No, muchas me gracias. quedó varias tareas, la verdad. Y te dejaría una última. Yo me leí el de los hábitos, el poder de los hábitos. Y de lo más interesante de esto es, nuevamente, la humildad para entender que puedes cambiar tus comportamientos, tus hábitos siempre. Porque lo que más cuesta es cambiar los hábitos. Pero si los cambias, eres un mejor ser humano. Entonces te agradezco mucho porque sí me leí el primer libro de este autor y voy a devorarme este, que además estos libros son fáciles de devorar, sobre todo en un avión. Fin de semana. Perfecto para devorar en un avión. Pero lo voy a hacer no solamente con humildad, sino con la capacidad de que este libro, si me hace cambiar un comportamiento, un hábito, lo hago. Bueno, ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe con Humberto Rodríguez, mucho aprendizaje y los esperamos en próximos episodios. Aquí en el enlace les vamos a dejar toda la información de Urbacer, de Humberto, para que puedan ir a mandarle un mensaje de agradecimiento y puedan compartir esto con sus equipos o a alguien que lo necesite. Nos vemos en un próximo episodio.